Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3. Queremos darle la bienvenida a este nuestro humilde programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale todos los lunes de 14 a 15 horas por Radio Maranata FM 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000, la FM 90.9. Y nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Así que les mandamos un saludo a nuestro pastor Fernando Zaini y Leonardo Antinori, también a nuestra congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de la FM y de la web. Vamos a pasar los datos de contacto de ambas radios. Teléfono para dejar mensajes de WhatsApp 11 66 05 16 83. Les pedimos a los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos dejen el mensaje en el teléfono citado recién, que es el 11 66 05 16 83. Y si nos querés sintonizar por la web, o si tenés algún familiar que está viviendo en el extranjero o en alguna provincia alejada de acá de Buenos Aires y que o en la Luna, Marte, Júpiter, claro, familiar por allá. No que hay gente asentándose en diferentes planetas del cosmos. Así es. Y si no nos puede escuchar por el aire de la radio, nos puede escuchar a través de la web www.radiomaranata.net, www.radiomaranata.net, y de Misión 2000 es www.fmmision2000.com. Hoy puedo danzar con libertad. Buenas tardes. Good evening para Estados Unidos y todos los países de habla inglesa. ¿Cómo andan? El que habló en la presentación es mi queridísimo amigo y hermano Adolfo Delgado, que no quiere enviar mensajes, dice, porque tiene el ojo de halcón sobre sus hombros, lo están vigilando. Recordemos que está adorando al dios Mamón, el dios de las riquezas. Arrepentite, Adolfo. Te lo dice un profeta de Dios, te queda poco tiempo, amigo. Ay, 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 te mando un abrazo y te extraño. ¿Quién les habla? Daniel Estrada para la galaxia y el cosmos entero. Vamos a ir con un audio que nos había enviado la semana pasada el pastor de la iglesia Bethesda, el pastor Zaini. Adelante, estoy en la grata compañía de la señora Micaela. Un día de estos va a saludar al aire, dice. Se va a comprometer. Muy bien, adelante. Estimados oyentes, querido Dani, Dios les bendiga. Soy Fernando Zaini, pastor de la iglesia Bethesda de Capital Federal, Parque Avellaneda, y quería reflexionar con ustedes en 3 o 4 minutos sobre un tema que conecta la teoría con la práctica. ¿Cómo llevar la teoría a la práctica? Y para eso quiero llamar tu atención sobre el Salmo 73. El texto nos dice que es un salmo de Asaf, y Asaf sería, para poner un ejemplo de los tiempos de hoy, sería una especie de Marcos Brunet, una especie de, de músico principal de una iglesia. Va a escribir un salmo y nos va a dejar ver un camino que él recorre, que va desde la teoría a la práctica. En el versículo 1, Asaf va a reconocer una verdad teórica, y esta es que Dios es bueno. Dice: Dios es bueno con los de limpio corazón. Salmo 73, versículo 1.
Es una verdad teórica fantástica, realmente Dios es bueno. Pero cuando sigamos leyendo vamos a ver que esta es una verdad solamente teórica en la vida de Asaf, porque él en la práctica no lo está experimentando. Y no es el único, en el texto bíblico tenemos varios que nos expresan algo parecido, con otras verdades teóricas, no con la bondad, como en el caso de Asaf. Por ejemplo, Job descubre la omnisciencia de Dios, y en 23:10 va a decir, Él conoce mi camino, Él sabe todo. Sí, sin embargo, cuando uno lee el libro de Job, uno ve que es una verdad teórica en este caso, porque Job no está disfrutando de esto, no lo está viviendo. Jeremías descubre la justicia cuando dice en 12:1, dice, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, Señor, vos sos justo, pero ¿qué pasa que estoy viviendo injusticia? La justicia de Dios en ese caso entonces es verdad, pero es una verdad teórica, no se está experimentando en la práctica. Habacuc descubre la santidad de Dios y la expresa cuando dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, en su libro capítulo 1 versículo 13. Pero la verdad es que después va a empezar a quejarse, porque según él Dios es santo, pero ¿qué pasa que no haces nada en mi caso, Dios? Y así muchas otras, y seguramente ocurre algo parecido con alguno que nos esté escuchando. ¿Hay alguna verdad teórica en tu vida? ¿Vos sabés que es así, pero que en la práctica no lo estás corroborando? Bueno, el segundo punto, el primero en el caso de Asaf, de este camino, expresa una verdad teórica, Dios es bueno. Pero en el versículo 2 del Salmo 73 y del 2 hasta el 12, va a ver cómo contrasta la verdad teórica con su experiencia personal. En cuanto a mí, o sea, Señor, yo sé que vos sos bueno, pero en cuanto a mí me pasa otra cosa. Él tuvo envidia de la prosperidad de los impíos, porque no le temen a la muerte, porque están saludables, porque no trabajan y no reciben castigo por eso, porque son soberbios y no pasa nada, porque se burlan y no pasa nada, porque blasfeman a Dios y no pasa nada, porque dudan del entendimiento de Dios y aún así son ricos. Y esto le va a provocar algunas reacciones, ¿no? En el versículo 13 él se ve frustrado de haber trabajado en vano. Nosotros sabemos, porque nos lo dice Pablo en Corintios, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero de repente eso también puede pasar a ser una verdad teórica para algunos de los que trabajan en la obra, o de los que están trabajando en la crianza de sus hijos o en lo que fuera, por el hecho de no ver el fruto de manera inmediata. En cuarto lugar, él se vio tentado a imitarlos. Versículo 15, él va a decir, voy a hablar como ellos. ¿Y qué pasa si yo hago lo mismo que ellos? ¿Qué pasa si hablo como ellos? ¿Será que a mí también me va a ir bien? En quinto lugar, él intentó racionalizar el problema. En el versículo 16 dice, traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Muy difícil, claro. Es en vano, porque en realidad es un problema que se resuelve por revelación, ¿verdad? Hay que renovar nuestro entendimiento, como dice Pablo en Romanos, para que podamos comprender, pero por revelación. Porque los valores de Dios, los valores del reino, no son como los valores del mundo, los que se manejan en la tierra. En algunos casos son distintos y en otros casos directamente opuestos. Así que ponerse a pensar sobre estas cosas es ponerse a hacer filosofía, y la filosofía está muy buena, pero no resuelve las cosas que deben conocerse por revelación. Y luego se va a producir un quiebre en el versículo 17, y ahí es donde la cosa empieza a cambiar. Versículo 17 del Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Bueno, acá él decide acercarse, él decide ir a Dios con esta diferencia que él tiene entre las verdades teóricas y lo que él está viviendo. En el versículo 17 vemos que él comprende la visión, reconoce su error, tan torpe era yo. Dice en el 21, en el 22, era como una bestia delante de ti. Dios quiere que entendamos. Por eso
Otro salmo dice: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, porque no quiero que seas como un caballo, como una mula, sin entendimiento, que hay que ponerle un freno porque se desbocan y nadie se les quiere acercar. Dios quiere tratarnos como personas, no como animales. Por eso es que Jesús se dedicó tanto tiempo a la enseñanza, ¿no? Que es una manera de tratar a una persona cuando uno quiere explicarle algo, es la enseñanza, no hay otra. También él se dio cuenta que Dios no lo abandonó. En el 23 y en el 24 dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Entonces, en definitiva, lo que él empezó a hacer es buscar a Dios en medio de estas diferencias. Primero, blanquear su problema. O sea, yo sé que vos sos bueno, pero yo no lo estoy experimentando. Se puso a buscar a Dios con esto en su corazón. Y buscar a Dios a veces, bueno, en realidad la mejor manera de buscar a Dios es quedarnos quietos en su presencia. Pero bueno, buscar a Dios también es orar a corazón abierto. No es orar a corazón abierto. Buscar a Dios es congregarse, compartir lo que nos pasa con otros, estudiar su palabra, escuchar predicaciones, priorizar bien, ponerlo a Él primero, poner a los demás primero, y no primero nuestra necesidad. Nos podemos acercar a Dios con las más variadas necesidades, pero hay un momento que hay que dejar de ser oveja y empezar a mirar al otro, o sea, priorizar distinto. Nunca dejamos de ser oveja en realidad, pero digo, cuando empezamos a tener en cuenta al otro y mirar el otro y no solamente mirar nuestro problema y nada más, ahí Dios y las autoridades de la iglesia donde vos estás te empiezan a mirar de una manera distinta y te empiezan a considerar para trabajar en la obra, ¿no? Es un camino, es un proceso. Y por eso vemos tal vez el texto más conocido de este salmo, que es el versículo 25: si estoy contigo, nada deseo en la tierra. Si estoy contigo, nada deseo en la tierra. Entonces, ¿los problemas externos desaparecieron? ¿Desaparecieron los problemas que tenía Asaf? No. Versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen. O sea, yo sigo teniendo un problema, pero ahora lo miro de otra forma. Si estoy contigo, nada deseo en la tierra. Asaf ya no es el mismo, aunque la situación siga siendo la misma. Pasó de la angustia a la confianza. Y sepan que lo que calma la angustia de las personas, la tuya y la mía, no es la idea de Dios, sino estar con Dios. Si estoy contigo, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Que el Señor te bendiga. Bueno, te invito a que leas este salmo y mires a ver si encontrás estos puntos que fuimos tratando y si esto tiene sentido para tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias. Hoy puedo danzar con Gracias, Fer libertad. querido, por estas lindas herejías que edifican. Muy amable. Compartí de vuelta este audio porque la verdad tiene palabra de Dios y es lo que anda escaseando por el universo ateo. Muy bien, quería comentarles algo que me pasó en la madrugada de hoy, para luego pasar al audio que nos envió Verónica Patini. Y ya vamos a ver desde dónde. Caí como mosca dormido cerca de las 10 de la noche, 22 horas de Argentina, y me desperté a las 2 de la mañana, sin sueño, horrible. Y comencé a angustiarme, es decir, desde las 02 hasta 2:10, 2:15, comencé a sentir angustia, porque me hacía recordar el pasado, las crisis de sueño que me provocó haber pasado por una institución de seguridad federal por más de una década. Me trajo trastornos del sueño, el haber trabajado más de 20 horas diarias por muchos años. Y me hacía recordar ese pasado al cual uno no quiere volver y que no hay nada bueno allí. Y luego comencé a agradecer de que esas cosas ya no eran parte de mi vida, y agradecer que tengo la libertad de levantarme a las 2 de la mañana, prepararme un café con leche o un mate cocido, de salir a comprar a la mañana siguiente, de tener libertad, de no ser un cautivo. Y este es un mensaje que va a las personas que están detrás de unas rejas hoy.
no en una casa que está toda enrejada por miedo a los ladrones, sino aquellos privados de su libertad, que seguramente nos están oyendo desde Ezeiza o desde Marcos Paz o de otro penal a través de la web. Que debemos ser agradecidos a pesar de que se nos corta el sueño por algo del pasado. Agradecer a Dios que tenemos la salud, que tenemos un techo, que comemos, que tenemos agua, que tenemos amigos, familia, ¿sí? Y que tenemos una misión que el Padre nos encomendó a través de Jesucristo, ¿sí? Y a esa misión nos dedicamos en este espacio radial, o escribiendo libros, escribiendo cuentos. Y pensando en todo eso, le agradecía a Dios el haber encontrado, por ejemplo, a la novia más linda de todas. Bueno, ella también tuvo una gran suerte al cruzarse con este bombonazo. ¿Qué va a hacer? Es suerte que tuviste, Vero, ¿eh? Pero ella tuvo la suerte o la bendición de viajar a Disney. A Disney Orlando. Porque hay otro Disney, creo que es el primero en Anaheim, California. Pero este es en Orlando, donde Verónica me decía que el tamaño de ese parque es más o menos como el partido de La Matanza. Donde uno, si se traslada de un lugar a otro en colectivo, son como 40 minutos. Impresionante. Allí está entonces subiéndose a todas las montañas rusas y nos ha dejado un audio. Y qué suerte tuve yo de encontrar una novia con plata. Ella es la princesa de los millones de dólares. Así que vamos a su saludito, así se dice. Adelante, señorita. Hola, Daniel, hola Iglesia Bethesda. Qué lindo que podemos escucharlos así en las vacaciones y a distancia. Un abrazo grande para todos, los felicito por el programa. Gracias, Vero. Ella es mi amada. Entonces decía en ese agradecimiento de no solamente encontrar a alguien que sea bonita por fuera, sino que es una belleza también por dentro, que es un precioso ser humano. Entonces esa angustia que me encontré en la madrugada porque no podía dormir, y así fue hasta ahora, no pegué un ojo más, pero me dediqué a hablar con Dios, como decía el pastor Zaini, a corazón abierto, y ser agradecido. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, mira, Juan el Bautista le enseñó a orar a sus discípulos. Queremos que nos enseñes cómo deberíamos orar. Y ustedes recuerdan el Padre Nuestro, ¿sí? Comienza con una adoración a Dios, porque Dios es digno de adorar. Y entonces comencé a darle gracias por su fidelidad, por su amor. Alguien muy cercano a mí me preguntó hace poquitos días si yo merecía algunas cosas buenas que me están sucediendo. Y por supuesto le dije, claro que no. No creo merecer nada, sino que me aferro a esa gracia, a esa sublime gracia de Dios, a la cual deberíamos aferrarnos todos. Muy bien, entonces vamos a la lectura de Proverbios. Vamos a ver qué dice Proverbios 25. Dice así. Estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto, y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará, así se dice, por medio de la justicia. Habría que sacar a unos cuantos políticos corruptos, y vas a ver cómo las cosas van a mejorar. No exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerle un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Esto es para los chismosos, señores. Así es. Te podrían acusar de chismoso
y nunca recuperarás tu buena reputación. Me estoy acordando de un montón de personas que se hicieron fama de chismosos y chismosas dentro de la iglesia. Qué feo es que te conozcan así en la congregación. No le cuentes nada a ese, te lo va a divulgar por todas partes. Menos mal que Jesús no era así. Mira si Jesús anduviera divulgando mis pecados. ¡Ay, qué horror! ¡Por Dios! ¡Líbranos, Señor! Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quien la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada, porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Y más aquellos que andan visitando casa ajena para ver si se levantan algo ahí, a la dueña de casa o al dueño de casa. Adúlteros, quédense en sus propias casas, ¿eh? Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Abandonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Dios le está hablando a los chismosos y chismosas. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es bueno comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Hasta allí el proverbio número 25. ¿Qué le parece, señorita, si vamos al corte de la radio? ¡Ya volvemos! Si deseas formar parte de nuestra programación con tu iglesia o ministerio, comunícate vía WhatsApp al 15 5 247 2004. 15 5 247 2004. Hola, soy Eli Moyano y te invito a escuchar la 4ª temporada de Conectados. De lunes a viernes a las 18 horas por el aire de tu radio. La música que te gusta la escuchás en Conectados. De lunes a viernes a las 8 horas, los sábados y domingos a las 10 horas y todos los días a las 22 horas, escucha Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el drama de los siglos del fin del mundo, junto al pastor misionero Pablo Kim. Te invitamos a escuchar el programa Bien Parados, todos los días a las 12 del mediodía
y a las 23:15 horas con un mensaje del pastor José Kim. Bien Parados, un programa de la Iglesia El Buen Pastor, ubicada en las avenidas Crovara y Cristianía. Isidro Casanova. Hay una senda que el mundo no conoce. La Iglesia del Señor Jesucristo, Ministerio Apostólico Luz al Atardecer, los invita cordialmente a sintonizar su programa Volviendo a la Palabra Original, los jueves de 21 a 22 horas, para informarse sobre los últimos acontecimientos proféticos y renovar su fe en la palabra. Acontecerá que habrá luz al atardecer. Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo. Muy bien, aquí estamos, transmitiendo para el mundo entero a través de la web y a través de la frecuencia modulada también. Salimos al aire a través de 2 radios al mismo tiempo. Misión 2000. El estudio está instalado en Isidro Casanova. Aquí estoy yo junto a Micaela. Y en Villa Lugano, Capital Federal, allá está Santiaguito. Te mando un abrazo y deja de viciar. Muy bien, un saludo para mi amada que está en Disney. Creo que se pronuncia Disney, pero a mí me gusta decir Disney. Muy bien. La idea equivocada de quién es Dios. Este es el mensaje que viene a continuación. La idea equivocada de quién es Dios. Y esto nace también en esta madrugada, donde si yo me comienzo a angustiar porque algunas secuelas del pasado de vez en cuando me alcanzan, porque a veces son secuelas físicas o emocionales o psicológicas, ¿quién es Dios? ¿Es un Dios que me ha dejado solo? ¿Qué es tener angustia? Y son esos miedos chiquitos. Le tememos a esas cosas que por lo general nunca nos van a pasar. Y trato de mirar a Micaela para tratar de hablar con alguien. Me siento tan solo cuando no está Adolfo Delgado. Gracias, Micaela. Santiaguito, ¿estás ahí? Hablando a través de la web, entonces decía que había personas conectadas de Argentina y de Brasil. Así que gracias a Dios me siento re famoso. Você fala portugués. Poco, nada. Pero espero que haya algún argentino. Y hablando del coronavirus, también hay casos en Brasil de coronavirus. Esta enfermedad que surge de China y por la cual, por favor, Dios, no permitas el ingreso a la Argentina y a los demás países. Estamos orando por ese tema. Entonces decía que a raíz de lo que me pasó en la madrugada, de que comenzar a hablar con Dios de otra manera y tener un encuentro con el Dios vivo, me hace acordar a Luis de Montegrande, que es un fiel oyente de Radio Maranata, que alguna vez nos preguntó cómo tener un encuentro con el Dios vivo. Y ese encuentro lo tuve otra vez en mi habitación, mientras tenía insomnio a las 2 de la mañana, pero dormí unas lindas 4 horas, muy reparadoras. Y esa angustia Dios la transformó en felicidad. Me levanté súper feliz después de la cama. Después voy a tratar de cambiar las sábanas, que hace como 3 meses que no las cambio. Pero ese es otro tema. Concentrémonos en la idea equivocada de quién es Dios. Mateo 25, del 14 al 30, dice: En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. En otra versión dice, de acuerdo a su capacidad. Repartió el dinero acorde a la capacidad de cada uno. Por eso, a uno de ellos le entregó 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5.000 monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras 5.000. El que recibió 2.000 monedas ganó otras 2.000. Pero el que recibió 1.000 monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó
y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5.000 monedas, se las entregó junto con otras 5.000 y le dijo: Señor, usted me dio 5.000 monedas y aquí tiene otras 5.000 que yo gané. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno, te voy a poner el cartelito de empleado del mes y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes, vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido 2.000 monedas y le dijo: Señor, usted me dio 2.000 monedas y aquí tiene otras 2.000 que yo gané. El hombre le contestó: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes, vamos a celebrarlo. Por último, y es lo que resalto del mensaje, por último llegó el empleado que había recibido 1.000 monedas y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo. Recordemos la palabra miedo, la ansiedad, los miedos chiquitos, las cosas que pensamos que van a pasar, pero finalmente no suceden, pero nos traen angustia al corazón. Aquí le devuelvo exactamente sus 1.000 monedas. Anteriormente le dijo que el dinero lo había escondido bajo tierra. El hombre le respondió: eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes: quítenle a este las 1.000 monedas y dénselas al que tiene 10.000. Porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará. Pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenlo afuera y a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y rechinará de terror los dientes. Así dice la traducción TLA. Y a propósito de este último versículo, el 30, que fue echado a la oscuridad, estoy por escribir una tesis para ser licenciado en teología del tema del infierno. Será eterno. ¿De qué se trata el infierno? Y acá lo trata como oscuridad. En otros pasajes bíblicos lo puede tratar como un fuego ardiente que nunca se apagará, como oscuridad, como el terror nocturno, etc. Así que fue arrojado este siervo inútil y malo al infierno. Y yo preferí leer la perícopa o la unidad textual completa que corresponde a una parábola de Jesús, donde nos habla de la importancia de desempeñar fielmente nuestras responsabilidades. Si le preguntas a cualquier teólogo acerca de esta parábola, te va a decir probablemente, en la mayoría de los casos, que se trata de lo que hemos recibido de Dios, reinvertirlo en el reino. Es decir, Dios te dio talentos y dones, no son para andar desperdiciándolos afuera, son para reinvertirlos en el reino de Dios y así traer fruto. Así que, ¿de qué se trata entonces? Se trata de la importancia de desempeñar fielmente nuestras responsabilidades y habilidades también. El uso prudente de los dones y habilidades que Dios nos confió. Esto nos trae mayores oportunidades y por eso no hay que desaprovecharlos. No solo hace que, si no las usamos, que perdamos algunas de ellas, sino también que seamos privados de lo que ya tenemos. Y lo más llamativo y central de este mensaje es que uno de ellos pensaba algo que los demás no. Y esto es que el empleador que les repartió el dinero, que ¿a quién representa? A Dios mismo. Este hombre pensaba que era muy exigente y duro, que cosechaba donde no había sembrado. ¿Será verdad lo que este siervo malo pensaba acerca de ese hombre? Eso es lo que vamos a intentar ver a continuación. Así que, por favor, préstenme atención a los versículos los que yo resalté en mayúsculas sobre este personaje perverso que fue echado a las tinieblas, de que enterró el dinero y que pensaba mal de su señor
y que recibió un castigo muy severo. Así que la idea equivocada, vamos a ver de qué se trata. En Mateo 25, del 14 al 15, se relata cómo el empleador repartió su dinero a los 3 empleados que tenía. Estaba sembrando en ellos, esperando cosechar. Esto me hace acordar un poco a la parábola así se dice, que hay en Isaías capítulo 5, del versículo 1 al 7, donde el viñador hizo todo lo posible, preparó el terreno, la plantó de vides escogidas y esperaba buenos frutos. Había preparado un gran recipiente que se llama lagar para pisar y hacer el mosto de la uva, puso una torre de vigilancia, le puso un cerco declarando que esto es propiedad privada de Dios, y esperaba recibir uvas buenas, uvas que sirvieran para hacer un rico vino, pero recibió uvas agrias, uvas silvestres, que no sirven para comer. Así que, volviendo entonces a Mateo 25, estaba sembrando en ellos, esperando cosechar buenas cosas, ¿sí? Así que de arranque cae por el suelo el pensamiento erróneo de este tercer empleado, que había recibido ni más ni menos que 1000 monedas. Y dice Mateo 25:18, pero el que recibió 1000 monedas fue y las escondió bajo tierra. Este empleado malo dijo que el hombre que repartió el dinero tenía por costumbre cosechar donde no había sembrado. Y a decir verdad, este empleado era un caradura, porque recibió en sus propias manos 1000 monedas, las cuales tenía que negociar para que el empleador pudiera cosechar lo que había sembrado. ¿Cuántos de nosotros, los oyentes, personas que están en Disney ahora disfrutando de una montaña rusa, la montaña rusa de los 7 enanitos, que dicen que está buenísima? A mí ni a punta de pistola me suben a un lugar de tortura como ese, préstame un puma salvaje para pelear. Vamos a ver una idea herética. Marción, siglo II después de Cristo, conocido como el hereje. Marción el hereje. Si quieren después pueden googlearlo. Marción el hereje. Creía y afirmaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, que estaba en contra de la violencia. Y esto, por supuesto, es una completa herejía. Es el mismo Dios actuando de distinta manera en diferentes pactos. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento eliminaba el pecado juntamente con el pecador. Hay excepciones, como por ejemplo el caso del rey David, cuando pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías, el esposo de esta. Mandó a matar a un inocente. Recordemos la rebelión de Coré, en donde la tierra se abrió para tragarlos, y esto puede verse en Números 16, 31 al 32. Dice así: y aconteció cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Podríamos citar otros muchos casos, por ejemplo, como el del pueblo de los filisteos, los amalecitas, cananeos, etc. Fueron arrasados casi de forma permanente por Israel y para borrar el mal de la faz de la tierra. O podríamos ir más atrás en el tiempo, cuando Noé halló gracia ante los ojos de Dios para salvarse él y su familia del diluvio, que mató a todo ser viviente, por la maldad en extremo era grande. Vamos a ver, por ejemplo, no matarás. En los 10 mandamientos se pueden ver, por ejemplo, en 2 versiones, o en 2 libros distintos del Pentateuco, en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Y para entender el concepto del mandamiento de Dios, no matarás, tendríamos que revisar un poco más adelante, donde Dios da instrucciones de no dejar con vida a la bruja. Yo conozco unas cuantas y algunos dicen que no existen,
Permítanme un traguito de agua. Dice Éxodo 22:18, 2 capítulos después de no matarás. Dice, a la hechicera no dejarás que viva. Y en Éxodo 20 dice, ahí están los mandamientos que Dios les dio a Israel, entre ellos el de no matar. Pero 2 capítulos más adelante, Dios ordena que maten a las hechiceras. ¿Cómo se puede entender esto? La idea que surge pudiera ser que Éxodo 20 es no dar muerte al inocente. Y en Éxodo 22, dar muerte al culpable. Si vamos al Nuevo Testamento, Ananías y Zafira pagarían con su vida una mentira contra el Espíritu Santo, porque ambos cayeron muertos, en el contexto de la iglesia cristiana del primer siglo. Dice Hechos 5:10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. De estos pasajes se pueden sacar varias ideas equivocadas de quién es Dios. Y esto nos resultaría fácil. Es fácil equivocarse, porque somos más hábiles pensando lo malo que lo bueno. La primera idea, así se dice, equivocada de quién es Dios, leyendo algunos pasajes de la Biblia, es que Dios es un homicida, que anda matando gente por todos lados. Otra idea puede ser que es un Dios despiadado, que le deja esa tarea sangrienta al pueblo de Israel. Y hablando del tema de la muerte, vayamos un poquito más en serio. ¿Recuerdan lo que pasó con Adán y Eva en Génesis? Parte de su castigo fue morir de alguna manera. No murieron inmediatamente, pero perdieron esa comunicación real con Dios y luego en carne fallecieron, ¿sí? Y todos vamos a ir o a la tumba o a los brazos de Cristo si nos viene a buscar. Pero decía entonces de ese pecado de Adán y Eva que murieron, nosotros seguimos muriendo. Es decir, todos llegamos a una cierta edad, o a veces no depende de la edad, donde morimos, y la muerte en parte es un juicio. ¡Epa! ¿Qué pasó allí? Un silencio del otro lado, ¿eh? Los estoy mirando a todos. No estoy diciendo una herejía, pero en la Biblia la muerte en parte es un juicio de Dios. Es un juicio por el pecado. Si bien Dios nos ha salvado, nos da vida eterna, nos va a dar un cuerpo nuevo, vamos a ir al paraíso de Dios, al huerto, vamos a vivir para siempre con Él, etc. Pero debemos atravesar, bástale al hombre morir una sola vez y luego el juicio, ¿sí? Así que podríamos pensar que Dios es un Dios despiadado, es un Dios que sigue trayendo su juicio a través de la muerte. Es el mismo Dios que dice no maten, luego los envía a exterminar a pueblos enteros, hombres, mujeres, ancianos y niños, a las brujas, las suegras, entre otros. O le da muerte a 2 cristianos de la iglesia primitiva, solamente porque mintieron. ¡Ja! ¿Qué pasaría? ¡Ay, Dios! Gracias por tu sublime gracia. Yo pienso que uno entraría a la iglesia, habría gente muerta por todos lados. La cantidad de pecados que cometemos, bendito. Dios es bueno. Por eso me levanté tan feliz, diciendo Dios es bueno. Yo podría haber terminado muerto un montón de veces, o preso, tirado en alguna zanja, sin esperanza, sin un futuro. Y Noé dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Por ahí Noé tenía algunas virtudes personales y no descartamos su sublime gracia para ese tiempo. Pero Dios nos ha elegido a todos nosotros para ser salvados a través de la sangre de Jesucristo, ¿eh? Así que a esos 2 herejes, esos 2 cristianos herejes, murieron por mentir. Cuidado con los mentirosos. Así que las ideas equivocadas acerca de Dios corresponden más bien porque ignoramos las Escrituras y por ahí hacemos teología de un solo versículo. Te invito a conocer un poco más a Dios a través de toda la Biblia. Y a pesar de que tiene 2 pactos o 2 testamentos, la Biblia tiene una unidad textual. Y ciertos temas
no los tiene desarrollado en plenitud, pero sí de forma completa lo concerniente a la salvación. Y esto es por Jesucristo. Los temas incompletos o no del todo desarrollados son varios, como por ejemplo acerca de la sexualidad, la masturbación, el aborto, las cuestiones de la bioética, etc. De otros temas no menciona nada, y son de actualidad para nosotros, como por ejemplo el congelamiento de óvulos, semen, embriones, cuerpos humanos que esperan ser resucitados cuando la ciencia encuentre el cómo, la clonación de humanos, etc. En algunos restaurantes de un lugar asiático ya está permitido el consumo de carne humana. ¿Será así? Estamos todos locos. ¿Quién es Dios? Tenemos ciertas limitaciones para conocer a Dios de forma plena. ¿Por qué? Porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Tenemos una mente limitada, tratando de entender, así se dice, al Dios infinito. Ir desde lo finito hacia lo infinito, dicen los filósofos. Y Dios tiene atributos o cualidades, y en todas ellas es infinito. Por ejemplo, Dios es amoroso, justo, eterno, bueno, etc. Pero Dios no es más justo que bueno, sino que es justo hasta el infinito, es bueno hasta el infinito, y así sucesivamente en todos sus atributos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que los niños se mueran de hambre? Hay 5 niños de la comunidad Wichí, del norte de nuestro país, Argentina, que se murieron por desnutrición. A nadie parece importarle. Pero nos lamentamos cuando algún perrito aparece lastimado, pero estamos hablando de seres humanos, damas y caballeros. Los animalitos también son importantes. Pero Jesucristo murió en la cruz, no por los animalitos, murió por nosotros. Sí, que a veces somos bastante animalitos también, ¿no? Muy bien. Seguro que habrás escuchado más de una vez preguntas similares a la anterior, ¿sí? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué en África pasan tantas cosas malas? ¿Por qué Venezuela? Etcétera. Y Dios no es más bueno que justo y respeta el libre albedrío del hombre, que lo creó con la capacidad de tomar sus propias decisiones. ¿Tiene la culpa Dios de que el hombre sea injusto en la redistribución de las riquezas? Si hay ricos, necesariamente hay pobres. Esto es injusto, pero no lo está provocando Dios, sino los hombres perversos, llenos de avaricia, codicia y maldad, que solo piensan en ellos mismos siguiendo la filosofía de Friedrich Nietzsche, de llegar a la supremacía de forma individualista, ser el superhombre que mata a Dios para no sentir culpa. Le echamos fácilmente la culpa a Dios de nuestras desgracias. Y hablando de estos líderes perversos, las iglesias también tienen sus líderes perversos, que son amadores de sí mismos, que aman las riquezas que tiene la iglesia y ven a los miembros de la iglesia como si fueran mercancía. Si estás en una iglesia así, salí corriendo y búscate otra. Le echamos, decía entonces, fácilmente la culpa a Dios de nuestras desgracias, que son producidas por nuestras malas decisiones sin tener en cuenta a Dios, o solo lo tenemos en cuenta para culparlo. Dios es amoroso, Dios es bueno, es justo, paciente y un montón de cosas buenas más, y no es culpable de lo que nos está pasando. Debemos hacernos cargo de que somos malos, irresponsables, y que administramos mal los recursos y dones que nos ha dado, de los cuales nos pedirá cuenta. Me gustaría ir cerrando el mensaje para tener luego un espacio para ir a un tema musical y despedirnos. Volviendo a la parábola de Jesús, allí hay 3 hombres. Uno de ellos recibe 5.000 monedas, el otro 2.000 y el último 1.000. Todos eran responsables de lo que habían recibido. Y esto era para reinvertirlo y duplicarlo. El que recibió las 1.000 monedas prefirió enterrarlo, para que cuando volviera su señor se lo devolviera íntegro, sin faltarle una sola moneda. Quiero decirte que lo que Dios te ha dado es para usarlo. Es para usarlo en favor del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con personas, ¿sí?
A ver, lo que hizo este empleado infiel, ¿lo convertiría en un hombre prudente y sabio? Según la catalogación que recibió de su señor, no. Más bien fue considerado como malo, perezoso e inútil. Se le quitaron las 1000 monedas y fue castigado severamente. ¿Era adecuada la idea que este empleado tenía acerca de su señor? La verdad es que no. Sino que quien era malo, perezoso e inútil era él, no su señor. Podría tener alguna similitud con lo que nos pudiera estar pasando, así se dice. Vemos cómo los demás reciben más que nosotros. Tienen un mejor empleo, una linda casa, una familia sana y unida. Ahí le tenemos a Verónica Patini viajando por Disney. Y yo en el bolsillo tengo 500 pesos que son prestados. Arrepentite, Vero, me hace sentir re mal. Por ejemplo, en cambio nosotros alquilamos una casa mientras otros son dueños, ¿sí? Algunos no tienen novia y desean conocer el amor de su vida. Viven en soledad, la heladera está vacía, no hay una cuenta bancaria, tenemos deudas y encima estamos enojados con Dios. ¿El problema es de Dios o nuestro? Y esta parábola refleja nuestra maldad y la inocencia de Dios. Y Dios es el más inocente de todos, aunque nosotros lo culpemos de nuestras desgracias. Entonces, para cerrar, decimos que vimos cómo los demás recibieron mayor cantidad de monedas que el hombre que fue castigado. Aunque era malo, negligente, tenía una idea equivocada de quién es Dios. Recibió de ese mismo Señor 1000 monedas para negociarlas. Pero no lo hizo. Cuando Dios repartió dones sobre los hombres, dones naturales y dones espirituales, lo hizo por absoluta gracia. Es verdad que no lo merecemos. Y por esa gracia Dios pide que lo usemos. Que usemos los dones que Dios nos ha dado. Que volvamos a pensar de que Dios es bueno, no es malo. A veces creemos que Dios tiene acepción de personas, porque a otros les dio más. Pero puede ser que ellos al recibir y negociar lo que les fue entregado, lo hayan multiplicado. Y lo poco que recibiste te fue quitado. Estaba pensando ahora y viendo por el Espíritu Santo a esas personas que están encarceladas, que mientras gozaban de libertad decían, vamos a robarle al gile ese, los giles laburan. Y ahora lo poco que tenían, porque tenían una libertad que la usaron mal. Y la cuestión termina allí. Las rejas no pueden impedir que tengas una relación con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Y que le digas, yo nunca me di cuenta de las cosas buenas que me diste, de que me diste dones, que tenía oportunidades, que creía que laburar era para los giles y que yo era el vivo que se los arrebataba. Así que allí estás en la celda sombría, mirando a través del ventiluz, esa pequeña reja con barrotes que da hacia el patio, llorando y recordando cuando tenías la libertad de cruzarte enfrente a comprar un alfajor, o tomarte un vino con los amigotes de la esquina, o fumarte un porro. Y Dios te da esa nueva oportunidad de sentir esa libertad y que esas ansiedades y esos miedos chiquitos se transformen en felicidad, a pesar de la crisis del sueño está, los bolsillos están vacíos de dinero, la heladera está vacía, pero Dios es nuestra felicidad. Así que te animo a que vuelvas a confiar en Él. Y bueno, llegamos al final del programa. ¡Qué bárbaro, eh! Decimos entonces, para cerrar del todo, que puedes elegir entre seguir enojado con Dios por algún motivo valedero para ti, del cual estoy seguro que Dios es inocente. Porque si estás buscando culpables en la historia que nos cuenta Jesús, hay uno solo. Y es el empleado malo, que no hizo lo que tenía que hacer. Muy bien, hasta el próximo jueves. A ver, vamos a revisar. Me gustaría que cerremos con el
el tema musical de Julio Melgar, ¿puede ser? Y ya te digo, si hay algún mensaje para despedirnos de WhatsApp. Verónica sigue disfrutando de Disney y después Miami. Sí, nos fuimos. Gracias, señorita Micaela. Gracias, Santiaguito el operador. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere, a las 14 horas. ¡Nos vemos!